Hola, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a hablar acerca de el primer militarismo, cuando los caudillos toman el poder en el Perú. Al iniciar nuestra vida republicana, a partir del año de 1827 y hasta el año de 1872, una serie de caudillos militares gobernaron el país. Estos caudillos, quienes asumieron la conducción del país, lo hicieron con determinadas características. Esta línea de tiempo nos permite observar algunos de ellos. Desde la parte inferior izquierda, con la mar, siguiendo con Gamarra, Santa Cruz, Orbegoso, Ramón Castilla, Francisco Vidal, Echenique, Peset, Balta, la cual terminará en el año de 1872, cuando asuma el poder el primer civil, el guanero don Manuel Pardo y Lavalle. Entre 1827 y 1872, los militares asumirán la conducción de este país. Pero, ¿por qué se llama primer militarismo? Y tenemos que recurrir al historiador de la República, a Jorge Basadre. Basadre señalaba que este grupo de militares se les llamó los de Ayacucho, porque habían participado en la última victoria, es decir, en la batalla de Ayacucho. Estaban formados por caudillos militares que utilizaron el poder de las armas a través de golpes de Estado, generando gran inestabilidad política al país. Estos, cuando llegaban al poder, se legitimaban a través de elecciones o también hacían constituciones a su medida. Era el ejército, pues, el medio por el cual ascendían socialmente a la primera magistratura del país. Tal es el caso como Felipe Santiago Salaverry, que con tan solo 29 años, en 1835, llegó a ser el presidente más joven de nuestra vida republicana. Todo caudillo, para llegar al poder y mantenerse, necesitaba redes políticas. Estas redes de clientilajes a nivel tanto local como regional fueron el pan común durante el siglo XIX. El objetivo no era otro más que alcanzar el poder, recursos, dinero y darle estatus social. Esta cita es importante porque nos recrea el comportamiento de ellos. La he extraído del historiador David Velázquez en su interesante artículo Ejército, Política y Sociedad del Perú entre los años de 1821 a 1870. Guerra y caudillos. Estos caudillos militares tenían gran ambición política y muchas veces ellos utilizaron el lenguaje republicano para llegar al primer poder del Estado. Pero a su vez contaban muchas veces con poca adhesión de sus camaradas y esto les generaba mucha debilidad en cuanto a su legitimidad en el poder. Es así que entre ellos luchaban para obtener el poder por medio de las armas. Los caudillos, las guerrillas montoneras. Todo caudillo que se sublevaba contra el gobierno de turno requería necesariamente el apoyo de las montoneras. Es decir, no bastaba contar con un ejército regular. En aquellos lugares en donde no llegaba el ejército regular, era necesario ejercer el control social, la movilización armada de los grupos civiles a través de partidas y de guerrillas. Esta cita la podemos encontrar en el interesante artículo de Cecilia Méndez, Guerras olvidadas del Perú y la formación del Estado e imaginario nacional. Caudillos, montoneras y golpes de Estado. Estos grupos de montones, en los cuales todo caudillo requería el apoyo,
necesariamente, o en algunos casos también, actuaban en tiempos de revoluciones o en tiempos de disturbios. Esa percepción la pudo observar claramente el cónsul francés en el Perú, Arnauld Lemoyne. Lemoyne señalaba lo siguiente: que estos montoneros eran especies de bandidos conocidos como montoneras, que actuaban en tiempos de disturbios y revolución. Se lanzaban muchas veces a atacar las ciudades y muchas veces se dedicaban al pillaje. Guerras y negociaciones. Si bien es cierto, los ejércitos republicanos saqueaban, incendiaban, capturaban a las personas como reclusas y los llevaban a sus ejércitos, también se dieron cuenta de que requerían muchas veces de las destrezas, de las habilidades de los líderes de estas poblaciones locales para poder negociar y poder incorporarlos a sus ejércitos como reclusa, o a través también de brindarles auxilios, víveres e incluso hasta armas. Esta interesante cita la podemos encontrar en el artículo de Cecilia Méndez, Las guerras olvidadas del Perú y la formación del Estado en el imaginario nacional. Guerra y gobierno. Esta cita de Cecilia Méndez nos grafica claramente de cómo los militares tuvieron que, a pesar de que despreciaban a estas partidas de guerrillas y de montoneras, entrar al poder de negociar para mantenerse en el gobierno. Es así que en la Guerra Civil de 1834, que enfrentaban a los generales Gamarra y Bermúdez, estos señores de la guerra, como también se les hacía llamar, y que muchas veces llegaron a implorar a los campesinos quechohablantes y letrados, que a pesar de que durante la Guerra de la Independencia, pocos años antes, los llamaban borrachos, los llamaban traidores realistas, necesitaban de ellos para mantenerse en el poder. Poder entender a inicios del siglo XIX el comportamiento de los diferentes gobiernos militares es poder también comprender el perfil de un caudillo. Es así que Arnauld Lemoyne, cónsul del Perú, cónsul de Francia en el Perú, señalaba en el año de 1844 cuál era el perfil de uno de estos militares que gobernó el Perú en las primeras décadas del siglo XIX. En referencia a Francisco Vidal, que gobernó entre 1842 y 1843, señalaba lo siguiente, y cito textual: el gobierno del general Vidal no tuvo por su parte sino 5 meses de existencia, durante los cuales se produjeron la ineptitud y el despotismo brutal que había caracterizado a su predecesor, en provecho de la clase militar a la cual los grados y los ingresos del Estado eran entregados como una especie de prebenda. En cuanto a los intereses del país, eran para él, Vidal, un asunto completamente secundario. Es así que podemos entender que estos caudillos tuvieron un denominador común: las ansias del poder, los golpes de Estado, la cual generaron inestabilidad política. Eran los llamados los generales de la guerra. De mi parte, siempre estaremos pendientes y atentos para poder entender al Perú del siglo XIX. Muchas gracias.